porque en breve, en este momento, vamos a conversar sobre la inseguridad ciudadana en todo el Perú. Ya que estamos en línea telefónica con Sandro Espinosa. Él es exagente de la policía, capitán en retiro, experto en seguridad ciudadana, y nos va a ayudar a dilucidar estos temas que además a nivel nacional están en agenda, el plan Bukele, y cómo es que podríamos también traer esto o no a nuestra ciudad imperial del Cusco. Le damos la bienvenida. Primero sea usted, Sandro, bienvenido a nuestra imperial ciudad del Cusco a través de la línea telefónica. Muy buenos días, Carolina Bayona, y también buenos días a todo tu público. Muchísimas gracias por la invitación. Sandro, ¿desde dónde nos estamos comunicando? Bueno, en estos momentos yo estoy radicando en la ciudad de Chicago por estudios y también estoy viendo pues la evolución de la delincuencia y la criminalidad en este estado, ¿no? Como ya sabemos, acá en Chicago nació el crimen organizado con Al Capone y es una de las ciudades, bueno, entre comillas, más inseguras o de mayor índice delincuencial, ¿no? Por lo tanto, también tiene la mejor policía, ¿no? Y los mejores procedimientos y protocolos. Bien, interesante. Un abrazo entonces de dónde estás. Un abrazo. Se ha hablado, o se ha puesto en agenda en nuestro país el plan Bukele. ¿Por qué se habla de un plan Bukele en el Perú? Se habla del plan Bukele no solo en el Perú, sino yo creo que en toda Latinoamérica porque ha funcionado, ¿no? Ha logrado los resultados esperados y no solo eso, sino también ha tenido la aceptación de la población hasta en un 80%, ¿no? Esas medidas que han solucionado una gran problemática en El Salvador, ¿no? ¿Es posible un plan Bukele en nuestro país? Sí, efectivamente es posible. Es necesario. Lo que pasa es que tendremos que analizar la situación en este momento, ¿no? Lamentablemente el Perú no tiene inteligencia hace más de 30 años ya, si no son 35, sin temor a equivocarme. Entonces nosotros no podemos hablar de ningún plan de seguridad si es que no tenemos inteligencia. Todos los planes operativos o los planes, vamos, estratégicos nacen de los informes de inteligencia. Con información tú puedes hacer un plan, sin información no puedes hacer un plan. Eso es por un lado, ¿no? Por otro lado, ¿no? Seguimos viendo a la seguridad ciudadana o la seguridad, para decirlo, pública, como un problema individual o aislado. Ya estamos en el siglo XXI y ya desde el siglo XX otros países de Latinoamérica o muchos países de Latinoamérica, ni qué decir de los países desarrollados del antiguo mundo, ya ven a la problemática de seguridad como parte o la engranan con la seguridad nacional. Y esto tiene un sustento, ¿no? Hoy en día, pues, como podemos ver, este incremento de la criminalidad y la delincuencia no son de delincuentes o criminales peruanos, son delincuentes y criminales extranjeros. Estamos hablando de ciudadanos extranjeros cometiendo delitos, cometiendo, vamos a decir, una serie de asesinatos en territorio peruano. Estamos hablando de relaciones criminales internacionales, estamos hablando de cárteles de narcotráfico internacionales, ¿no? Estamos hablando de incluso corrientes ideológicas que hacen apología al terrorismo, ¿no? Que es un delito en nuestro país, y no se toman medidas desde ese enfoque, desde la seguridad nacional. No lo podemos ver viendo desde la seguridad pública. O sea, ¿por qué? Porque es como que si yo quisiera, no sé, pues, construir un edificio con una cuchara, no voy a poder. O sea, tengo que verlo desde otro enfoque. Y desde ahí es que se tiene y se puede, porque la gran pregunta es, ¿se puede ejecutar el plan Bukele? Todo el mundo habla del plan Bukele, pero no sabe ni cómo ejecutarlo, ni qué hacer para que eso sea viable, ¿no? Porque hoy en día vemos al Ejecutivo pidiéndole facultades al Legislativo para solucionar este incremento, pues, exorbitante, exponencial de la delincuencia, ¿no? Hace 3 o 4 años nosotros teníamos sicariatos entre 6 y 8 al año. Hoy en día la estadística del año a la fecha son más o menos 400 sicariatos a nivel nacional. 400 delitos, ¿no? Y los robos y las extorsiones son los más comunes. Ahora, el Ejecutivo ha pedido facultades, Dina Boluarte, la presidenta, para poder presentar propuestas. Entre ellas, hacer como un ejército paralelo, ¿no? De civiles para que apoyen en la seguridad. No sé si has tenido acceso a esta información y qué opinas. Sí, por supuesto. Primero que yo creo que la presidenta está siendo mal asesorada, ¿no? Definitivamente. Los que le han dado esa propuesta para que la haga llegar al Ejecutivo tienen conocimiento
de las noticias del problema. Entonces, quieren construir penales, quieren sacar una ley para, vamos a decirlo, expulsar a los venezolanos, ¿no? Quieren lo que acabas de mencionar, ¿no? Quieren crear una escuela de formación policial para los reservistas. Todas esas medidas no van a lograr el resultado esperado, de ninguna manera. Yo creo que lo que siempre pasa y ha pasado es de que el Ejecutivo lo que busca es una aprobación de presupuesto solo para gastárselo o robárselo o contratar, vamos a decir, pues, a sus amigos proveedores, ¿no? La solución no viene por ahí. La solución viene por, como le digo, tener un enfoque de seguridad nacional. No se necesita pedirle permiso al Ejecutivo, al Legislativo, no necesita pedirle facultades, no necesita pedirle presupuesto. Le explico. El Ejecutivo tiene que aplicar la Ley de Seguridad Nacional y está en la Constitución incluso. Entonces, el Estado debe velar y debe salvaguardar la seguridad y la vida de todos los peruanos. Y para ello puede utilizar todos sus recursos, absolutamente todos sus recursos. Entonces, tenemos a unas Fuerzas Armadas durmientes. No sé si me dejo entender cuando digo durmientes. Son Fuerzas Armadas inoperativas, que no tienen ningún fin y ninguna razonabilidad operativa en este momento hace más de 40 años, ¿no? Hace más de 40 años. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Si tú haces una escuela de formación, eso va a durar de 6 meses a 1 año para que logres los resultados, en el mejor de los casos. Pero tienes unas Fuerzas Armadas que en personal son 200.000, casi el mismo número de policías. El 30%, el 40% lo mandas a una instrucción de función policial por 2 o 3 meses, porque ellos ya tienen una instrucción y una formación castrense. Lo mandas simplemente 2 o 3 meses a hacer una función policial, ¿correcto? El otro 60%, 70% lo que hace es cierre de fronteras. Cierran todas las fronteras. Sacas una disposición en base a la Ley de Seguridad Nacional y le das un plazo máximo de 72 horas a todo ciudadano extranjero que se encuentre en territorio peruano para empadronarse. Le pide acceso el Estado le pide que le dé acceso a la Policía Nacional y a todas las bases militares a nivel nacional. Le pide acceso de la RENIEC para el lector biométrico y para el lector de imagen. La RENIEC tiene un buen sistema que no está siendo utilizado. Luego de ese plazo de 72 horas, en el cual no solamente se tiene que empadronar, sino también tiene que justificar por qué está en territorio peruano. Y si dice por trabajo, tiene que traer una carta de trabajo de su empleador. Posterior a eso, los documentos que haya presentado los tiene que traer apostillados. Le da 1 semana máximo como plazo. Apostillados en el consulado venezolano en territorio peruano. Luego de eso saca una disposición para que todos los ciudadanos extranjeros en territorio peruano que no han sido identificados y que no tienen ninguna razón legal en territorio peruano sean detenidos y sean llevados a cuarteles militares que hoy en día están a nivel nacional sin ningún uso. Los utilizan como oficinas administrativas únicamente. Los militares van de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Es más, algunos solamente trabajan hasta las 2 de la tarde. Y ese porcentaje que te decía, el 70%, que cierra fronteras, también se dedicaría a cuidar a todos los detenidos venezolanos, solo por 1 mes. Y en ese mes que le den un solo alimento, es más que suficiente. Sandro, pero la medida es drástica. Bueno, pues que lo alimenten las ONGs de derechos humanos que defienden a los delincuentes, a los terroristas. Que los alimenten ellos. Gorriti recibe un presupuesto de $25 millones al año. ¿Qué hace con ese presupuesto? De donaciones de ONG extranjeras. $25 millones. Solo fue noticia de un día. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Bueno, sí la tengo, ¿no? Con Entonces, el mismo presupuesto. Pasado ese plazo, todo con el mismo presupuesto. Todo con el mismo presupuesto. Pasado ese plazo del mes, el ejército en los portatropas los llevan a la frontera a estos venezolanos y los dejan ahí. Así como lo ha hecho Chile.
Acá somos muy condescendientes justamente por estas ONGs o por estas defensoras de los derechos humanos que para eso sirven, ¿no? Así es como que se alimentan además y alimentan el cerebro, la ideología de nuestros ciudadanos indicando de que se debe defender a estos delincuentes. Hoy El Comercio, estimado Sandro, ha puesto en su portada lo siguiente, el diario El Comercio dice, declaran en emergencia por inseguridad a San Juan del Lurigancho y San Martín de Porres. El ejército brindará apoyo a la PNP en las tareas de control en otros 3 distritos. Detonación de granada en San Juan del Lurigancho impulsó la decisión. El libre tránsito, la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio pueden quedar limitados. El crimen organizado es la mayor amenaza. Es decir, que el Ejecutivo en este momento en San Juan del Lurigancho está tomando esta decisión ya que el crimen ha tomado este distrito y dice que son 2.000 miembros de las Fuerzas Armadas por la gravedad y la inseguridad que necesitan. El alcalde está pidiendo al ejército para cubrir las zonas de inseguras. Pero por supuesto, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. La delincuencia está tomando las ciudades, está tomando los distritos, está tomando las provincias. El norte del país ya es una zona liberada. Incluido el Cusco, ¿ah? Incluido el Cusco. Acá tenemos el gran problema. Incluido el Cusco. Sí. Entonces, están tomando la urbe de la ciudad capital. Señores, lo que están haciendo, sí, ok, lo valido. Pero no puede ser solo en un distrito, tiene que ser a nivel nacional. Tenemos unas Fuerzas Armadas, 200.000 efectivos con presupuesto, logística, instalaciones. ¿Y qué viene pasando con nuestras Fuerzas Armadas? Ojo, yo soy un ferviente creyente de que mis Fuerzas Armadas son, vamos a decirlo, una institución clave, una institución, vamos a decirlo, no solo con historia, sino muy importante en el Estado de Derecho. Pero lo que quiero decir es que le demos una razón de ser a las Fuerzas Armadas. El Perú no va a ir a una guerra. Démosle una razón de ser, que sean parte de algo. Han dejado de ser parte de algo. Entonces, tenemos un presupuesto enorme. ¿Qué viene pasando ya que esa Fuerza Armada está durmiente? no sé si usted se enteró, unos 15 días atrás, había un caso de anticorrupción donde han detenido a un general del ejército por el robo de combustible. Pero ese es un caso aislado que han podido detectar. Eso sucede en todas las Fuerzas Armadas. Viene sucediendo eso. ¿Por qué? Porque les sobra la gasolina, les sobra el presupuesto. No tienen en qué gastarlo. Pero el presupuesto está ahí. Entonces tenemos que utilizar a nuestras Fuerzas Armadas. Es el momento. La delincuencia no es que nos va a rebasar. La delincuencia ya nos rebasó. Ya está. Y no solamente es cuestión de Lima o de San Juan del Lurigancho o de Trujillo. No. Alexandro, aquí en Cusco tenemos en ese momento una autoridad que es alcalde del Cusco que ha sido electo por ser ex general de la policía. Porque el principal problema en Cusco es la inseguridad y creada por también la llegada de turistas. Pareciera increíble, pero es así. Ya que los turistas vienen también a buscar diversión y se ha creado una suerte de bulevar de antros, de lugares inseguros, donde el mayor problema del cusqueño termina siendo el alcoholismo pegado a la inseguridad. Entonces, vemos todos los días ciudadanos que están consumidos en el alcohol, saliendo de estos locales y para ahí la delincuencia aprovechándose de eso. Vemos temas que no veíamos hace poco, hace 10 años en Cusco, que era increíble informar. Entonces, no estamos lejos los cusqueños también de hablar de estas nuevas estrategias que según lo que nos cuesta Sandro, no necesitamos más presupuesto. O sea, no es que pedimos al Congreso y al Ejecutivo y hacemos proyectos de ley, sino con estos recursos optimizar quizás en base a estrategias adecuadas. Nos gustaría, en una próxima oportunidad, te voy a pasar toda la información del Cusco para que tengas mayor lectura y hablemos qué tal de una propuesta para el Cusco. Perfecto, cómo no. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Algo que deseas agregar, por favor, en esta parte final? Y agradezco tu tiempo y tu disposición. Sí, solo quiero agregar, como te decía, que el Ejecutivo... El tema de la seguridad ciudadana tiene que ser una política de Estado y el Ejecutivo tiene que liderar este tema y tiene que tomar grandes medidas para grandes problemas. No podemos comernos el discurso y la narrativa del comunismo, ¿no? De defender, de respetar los derechos de los criminales y de los delincuentes. No nos podemos seguir comiendo y creyendo ese discurso, esa narrativa.
tenemos que defendernos, tenemos que luchar y tomar decisiones por nuestra libertad, ¿no? Y por nuestra seguridad y tranquilidad. Correcto, muy bien. Un fuerte abrazo para ti hasta Chicago y cada vez que se pueda, Muchísimas siempre gracias. pendiente de nuestra ciudad imperial. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Muy bien, amigos, interesante poder hacer una pausa esta mañana. La verdad que para nosotros hemos tenido el hígado hoy día afectado, porque no puede ser que haya tanta incompetencia de las autoridades. Están haciendo agua por todo lado, inseguridad, basura, no lo sé, por todo lado el Cusco, en servicios básicos, ¿no? Desde el agua, todo estamos retrocediendo. Y son nuevas autoridades. Creo que ya la luna de miel hace rato se les acabó y los medios de comunicación estamos para también trasladar esto que la población ya lo dice, ¿no? Ya lo dice. Y no crean que estos son temas que se puedan tapar, que van a pasar. Necesitamos respuestas y un poquito más de presencia de las autoridades, de decisión política. Necesitamos sentir a estas autoridades, ¿no? El alcalde del Cusco, que ha tenido una gran popularidad al asumir ese papel, el gobernador regional, que ha sido impopular en el Cusco, impopular, y él ganó por las provincias, pero que tampoco se preocupa por entrar al Cusco, y los ciudadanos no tenemos gobernador, no nos sentimos representados, no tenemos esa presencia política, ¿no? Y ojo que presencia política no es pues gritar o hacer fufuruf, es tomar la batuta y sentir que la autoridad solucione nuestros problemas. Muy bien.